la sabiduría que Dios pueda dar a través de él, ¿no? Pero antes de comenzar el programa y darle tiempo a mi hermano que pues ya se ha hecho una costumbre también que está aquí por digamos en ausencia del hermano, y igual también aquí turnándonos, ¿no? Porque siempre es a veces un poco difícil, ¿no? Sale una cosa, sale la otra, pero antes de iniciar con el programa yo sí quisiera pasarles las direcciones por las cuales nos pueden encontrar, por si tienen algún comentario o alguna queja, alguna pregunta. Como siempre he dicho, es necesario que podamos interactuar, porque así aprendemos mutuamente, ¿no? Aquí no hay nadie que es experto en la materia, no hay eruditos, y si lo fuésemos incluso también tenemos que tener cierta humildad para poder aprender de otros. Pero entonces les paso las direcciones que, como bien conocen, una de ellas es la página web, que es www.radiovida1051.com, www.radiovida1051.com. El teléfono de cabina es 753-537-1701, 753-537-1701, o por medio de WhatsApp, que es 753-177-54, 753-177-54. Y en las plataformas de audio también nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify, en Spreaker y en Amazon Music también nos pueden encontrar. No sé si también en YouTube. Sí, el ingeniero nos está afirmando que también en YouTube, y obviamente en Facebook, donde se está retransmitiendo de manera visual, ¿no? Pero entonces, antes de iniciar con este programa, quisiera darle la bienvenida al hermano y que se presente. Y pues, hermano, gracias por estar aquí. Otra vez un gusto estar al lado suyo en temas meramente bíblicos. Pues sí, gracias a Dios por este espacio, gracias a los que hacen posible este tiempo, y gracias a ustedes que también se dan su tiempo para poder interactuar desde las redes sociales o desde la radio, poder estar al tanto de este programa de Palabra de Vida. Y gracias a que Dios nos ha permitido ser parte de este equipo en este tiempo, pues como parte de la membresía de la Iglesia Príncipe de Paz Guacamayas, pues ahí estamos, somos parte del equipo y participando con mucho gusto, con mucho agrado para todos ustedes. Un saludo desde aquí. Pues ahí está. Miren, el tema de hoy en Radio Escuchas es un tema que pues va a ser doloroso, ¿no? Platicando con el hermano, yo creí conveniente esta temática, dada el padecimiento de nuestra nación, específicamente lo que sucedió en el estado de Veracruz, en algunos municipios como Poza Rica, ¿no? La catástrofe que sucedió, ¿no? Hace unos días sobre el desbordamiento de un río. Y bueno, yo estaba pensando, ¿no? Sobre esa situación, y leí algunos comentarios concerniente a Dios, ¿no? Y es válido preguntarse en esos momentos de sufrimiento, de muerte, de dolor, por supuesto, ¿dónde está Dios? Y por eso yo quise plantear la temática sobre cómo entender la catástrofe a la luz de la Biblia, porque uno puede pensar, bueno, y si Dios es tan bueno y tan amoroso, ¿por qué pasan ese tipo de cosas, ¿no? Incluso los cristianos y los personajes bíblicos también, las figuras bíblicas también se preguntaron eso. Y ese será el tema, un tema espinoso, nada sencillo, créanme, pero va a ser muy interesante porque hay cosas muy buenas a la luz de la Biblia, hay cosas muy, muy buenas. Hermano, y qué tremendo esta situación, ¿no? Sí, pues muy lamentable lo que pasó allá. Yo soy de ahí de Poza Rica, Veracruz. Ah, hermano, fíjese, no sabía. Estoy registrado en Coatzintla hace 56 años. Ya tengo muchos años que no voy a ver esa Tierra Santa. Pero sí, pues el río Cazones, el que está ahí muy cerquita de Poza Rica, atraviesa Papantla y toda esa zona. Y bueno, pues sí, hubo demasiada agua y pues efectivamente yo creo que la sociedad espera, sobre todo aquel que no tiene confianza en Dios, la esperanza no está puesta en Dios, pues se usa en ese momento, ¿no? Como algunas sectas que dicen que el infierno no existe, ¿no? Uh-huh. Pero la Biblia no lo muestra que sí, entonces pues no hay ni que discutir.
ahí no hay ni qué discutir. Lo quieres hacer de un lado, bueno, hazlo a un lado, pero ahí está, y nadie puede quitarle, ni ponerle, ni aumentarle nada a la palabra de Dios. Entonces, y ponen a Dios como en una condición como un ser humano, ¿no? Que Dios te creó, y como el creador, como padre de la creación, pues a ver cómo un padre va a hacerle un mal a un hijo, y es ahí, ¿no? Donde es el razonamiento. El razonamiento humano, y Dios no es hombre. Dios es otro asunto. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus juicios no son como los de nosotros. Entonces, no hay un punto de comparación entre vamos a decirlo así, entre el sentimiento humano y el sentimiento divino. Porque el sentimiento humano, bueno, pues siempre es inclinado a inclinar la balanza, la inclina a favor de la conveniencia de alguien o de algunos, y ya entra la corrupción, entra una condición de corrupción. Entonces, pienso que en ese punto la sociedad o alguna parte de la humanidad luego quiere juzgar a Dios, ¿no? Se ponen en ese... Sí, de hecho, a ver, cuando uno analiza un poco las antropologías religiosas, desde la edad misma de hierro, ¿no? Donde se empezó a proliferar la agricultura, uno de los signos de si la deidad estaba contigo o no era las sequías, por ejemplo. Uh-huh. No, porque siempre se asocia que el bien material está ligado a que estés bien con la deidad. De ahí por eso que la naturaleza del hombre, digamos, se inclina a hacer sacrificios para poder expiar o para poder propiciar la ira de la deidad, ¿no? Entonces es algo muy innato, muy inherente al ser humano. Y hoy también, fíjese que, a ver, en esos comentarios que yo leía se me hacía curioso porque había un odio real hacia Dios cuando estas personas mismas niegan a Dios, o sea, ellos mismos se declaran ateos. Entonces, ese tipo de sentimientos que al mismo tiempo parece una situación verdaderamente paternal, donde tú eres desobediente a tu padre, pero al final sabes que es tu padre, ¿no? Entonces, es un contraste de sentimientos, ¿no? A ver, ahora, yo quiero tratar este tema, hermano, con seriedad, porque en efecto hay un dicho que el que no padece, a ver cómo me apoyan en ese dicho el que no experimenta en carne propia, ¿cómo va? Bueno, ahorita le preguntamos al Chapulín Colorado. va por ahí. Eso es bueno para los dichos. Va por ahí, pero si no, muchos acá dirán, es que los que están en la radio son insensibles porque no han experimentado el dolor y el sufrimiento, y es cierto. Y yo, a la luz de eso y lo que veo en la Biblia, sobre todo, hay una posible respuesta, que nadie está aquí para justificar a Dios, porque precisamente como dice usted, es Dios. No hay necesidad de hacerlo. Pero creo que sí se me hace pertinente darle una posible respuesta a esto, no para justificar a Dios, sino para que encontrar el sentido de esa catástrofe, ¿no? Sí, definitivamente no. A Dios nadie lo puede justificar. Él es Dios, Él es soberano, Él es el dueño y amo y señor, es rey de reyes, Él es el creador, Él puede hacer con su creación lo que bien le plazca. Sin embargo, debemos de entender que Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que va a hacer algo por el simple gusto de darse un gusto por ver cómo sufre la gente o cómo tiembla la tierra. No, Dios no es así. Dentro de todo esto siempre hay un propósito divino. Sí, vamos a ver la sequía que hubo en Egipto cuando vienen y no es cierto, decías que tal vez nosotros no padecemos ningún sufrimiento. No, sí padecemos sufrimiento. Los cristianos, claro, somos parte de esta sociedad, somos parte de la humanidad, somos creación, la corona de la creación de Dios. Estamos inmersos en todos los problemas sociales, estamos aquí. No somos invisibles ni somos insensibles. Tenemos un corazón y un sentimiento, pero la diferencia está en que la persona que se queja de Dios es porque no le conoce a Él, y nosotros padecemos enfermedades, problemas económicos, problemas de salud. Hay cristianos que mueren, pastores que mueren de enfermedades y se divorcian, etcétera. O sea, somos parte de esta sociedad, ¿no? Ahora,
La diferencia es que nosotros tenemos muy presente que nuestra confianza no está en lo que pase alrededor nuestro. Nuestra confianza y nuestra esperanza está fundamentada en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, eso no quita que tengamos un poco de miedo. Sí, nos da miedo. Sí, yo no... Pero también tenemos la tranquilidad, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las ofrezco como el mundo se las da. Y como nosotros, nuestro fundamento es la roca, dice la Escritura que el que construye su casa sobre una roca, vienen las tempestades, o sea, vienen las mareas y los vientos fuertes y la casa se duele, sí, cierto. Se le ha de desprender una teja, una tabla, no sé, pero está firme. En cambio, la persona que no, su fundamento no es Cristo, está fundada sobre la arena, sobre condiciones terrenales, superficiales, y entonces viene la marea, viene el viento, y pues aquella casa es destrozada. O sea, no hay una condición, la diferencia es esa, ¿no? En que si tú confías en Dios, pues aunque el mar se salga, tu confianza está en Dios. Y a ver, de entrada, hay un texto muy importante en Romanos 8:22, ¿no? Donde dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no solamente sufren los que están, digamos, en pecado, ¿no? La creación como tal en general, sino también los que somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, aquí no hay una acepción de personas en el sufrimiento. Podemos empezar desde Cristo. Dime si Cristo no fue perseguido, enjuiciado. Y aquí es una cuestión bien importante, hermano, porque si también ponemos un poquito de atención, todas estas catástrofes o estos fenómenos, desastres naturales que ocurren, ¿no? Son también parte de un cierto juicio en sentido a un juicio a la creación, ¿no? Porque, a ver, nosotros como representantes del mundo, y esto es una cuestión de antropología, ¿no? Bíblica, se nos dio la potestad de ser administradores de la creación. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre peca? Pues la caída no solamente sufre las consecuencias, en este caso los primeros padres, sino también la propia creación está sujeta a esa caída. Por eso la misma creación, a consecuencia de nosotros, pues gime y se mueve y causa todo esto. A ver, y muchos de ustedes se van a preguntar allá, ¿y qué culpa tienen los niños? Quiero que esa pregunta la dejemos hasta, digamos, un poquito más adelante, porque esto no es con justificar a Dios. O sea, estoy dando ciertos elementos para ver que no somos del todo inocentes. No. Entonces, esas catástrofes, no voy a decir que están, que sí lo están, pero no voy a decir que las personas, porque no las conozco y no quiero sonar insensible, pero no somos del todo inocentes. Ahí es una realidad. He pecado gravemente a Dios, y yo creo que muchas, o más bien todas las personas han pecado gravemente con Dios, ¿no? O a Dios. Entonces, en eso quiero detenerme un poquito. La creación o los desastres o las catástrofes naturales es una consecuencia de nuestra desobediencia. Totalmente. Mira, para empezar, todo el ser humano... Permíteme nomás saludar a Daniel Aguilar. Saludos. Gracias por vernos, Daniel. Muchos saludos, Dani. Para empezar, todos los seres humanos que venimos a ser parte de este globo terráqueo, para empezar, nacemos separados de Dios. Así es. Porque venimos del pecado, y el pecado nos tiene separados de Dios. En el camino en el desarrollo humano, en tu crecimiento, crece tu conciencia y muchas cosas, llega un punto en que tú te autoanalizas y entonces buscas a Dios para reparar esa condición. Cristo viene a cumplir con el ministerio de la reconciliación. Aquí nos ayuda el ingeniero: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Y es que nunca nos damos cuenta de lo bueno que tenemos. Bueno. Siempre me mencionamos lo malo, ¿no? A lo que quiero llegar es que en esas condiciones de los desastres naturales, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, en el caso de Job,
cómo el diablo le pide permiso a Dios para hacer estragos, para probar la fe de un hombre. Entonces aquí la fe de Job va a ser probada a través de desastres naturales, a través de enfermedades, ¿sí? Y luego también vemos a Dios que en el monte Sinaí, después de haber dado los 10 mandamientos, allá está, humeaba el monte Sinaí por la presencia del Señor, porque es cierto que sin Cristo el Espíritu de Dios es fuego que consume, hermano. Lo que viene a disipar, vamos a decirlo así, a calmar la ira de Dios contra la rebeldía y la desobediencia humana, es Cristo. Cristo, el viñador, es el que dice, espérate, vamos a hacer más amplia la cepa y vamos a abonarle un poco más en este año, y si no da fruto, pues lo cortamos. Pero es el intercesor. Entonces, el ser humano, cuando está expuesto al Espíritu Santo de Dios de manera directa, lo consume. Entonces vemos que en el monte Sinaí vemos la presencia del Señor, cómo humea, cómo se oyen los truenos, cómo tiembla esa zona, y el pueblo en su humanidad pues siente miedo, siente temor, tanto que le dicen a Moisés, nosotros nos quedamos aquí, ve tú y habla con Dios y nosotros te vamos a oír. Y todo lo que diga Dios, ahí están. Entonces podemos ver en unos casos cómo Dios permite a las fuerzas malignas de usar la naturaleza para probar a alguien o algo o a algunos, algún sector de la sociedad. Pero luego también vemos a Dios en esta condición de la naturaleza como soberano Señor, que Él mueve todo, sin caprichos. Todo tiene con un propósito, y lo vimos en la condición de la sequía de Egipto, cuando va José, a ser secuestrado por sus hermanos, va allá por Potifar, y bueno, finalmente aquí nos ayudan con otra cita bíblica, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Entonces, hablando del llamado, José es llamado para un propósito. Y ese propósito se va a manifestar 430 años adelante, no en ese momento. Va a haber una condición de la sequía para que el pueblo de Israel pueda tener parte de la tierra de Egipto en la tierra de Gosén. Entonces, usa la sequía, 7 años de sequía, y usa a José a través de un sueño, la interpretación del sueño, pero luego lo usa para que él llegue a ser para el brazo derecho del faraón. Un propósito. Un propósito de su pueblo. Ahí vemos la soberanía del Señor, ¿no? Y entonces, vemos en otros casos que la condición de los desastres naturales, podemos ver para que se cumpla un juicio contra una sociedad, un sector de la sociedad, por ser tan rebeldes, y el caso de la tribu de Coret, que afrenta a Dios hablando contra Moisés, y a ver, júntamelos a todos, y abre la tierra, y se los traga la tierra, a todos, animales, posesiones y todo, es comido por la tierra. ¿Qué vemos ahí? Un juicio de Dios. Entonces, vemos que a través de los desastres naturales podemos ver los juicios de Dios sin que nosotros, tú y yo, y que nadie lo juzgue. Que nadie diga, hubo el tsunami contra aquella parte de la sociedad, porque aquella parte de la sociedad son idólatras, usan mucho la brujería. No lleguemos a ese punto de juzgar nosotros. Ese es el juicio de Dios. Si Él así lo determina, Él va a tratar con esa parte de la sociedad. Sí, porque puede incluso el Señor permitir una catástrofe, incluso a una comunidad muy cristiana, o un municipio muy cristiano. O sea, no estamos, no por el hecho de ser cristianos o por seguir a Jesucristo, eso nos exime de eso. O sea, siempre, a lo mejor nosotros no vamos a poder entender. ¿Tú crees que ahí en la parte de Poza Rica, Veracruz, no había cristianos? No afectó a una parte de su pueblo. Claro. Sí, también. O sea, no estamos exentos de esas condiciones.
Sin embargo, otra vez, la diferencia entre uno que está en los caminos del Señor y que no conoce de oídas porque ha oído de Dios, sino que se conoce con Dios por su palabra, por el mover de su espíritu y por la renovación y la restauración que ha hecho en su vida Dios, en su vida de uno. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver que nosotros, a pesar de las tempestades, nuestras casas, nuestras vidas, tratándose de nuestras vidas, están de pie. Así es. Y fíjese que yo también puntualizar en esto. En los tiempos apostólicos había una persecución tremenda en contra de los cristianos. Habían muertes, lo que hoy podemos decir muertes o torturas, ¿no? La tradición incluso se puede recoger a apóstoles serruchados, pues no sé si es el término correcto, quemados, decapitados, algunos crucificados de manera inversa, o sea, de todas las clases de muerte que te puedas imaginar. Y uno se pregunta, pues si estaban en el lado correcto, ¿por qué les pasó eso? O sea, ¿por qué estaba la iglesia siendo perseguida mientras la sociedad general había estado, era próspera? Entonces uno puede pensar, o un radioescucha puede pensar, es que los cristianos piensan que son intocables. No, la realidad es que a ver, no es la realidad, es una promesa incluso de la propia Escritura, que en los últimos tiempos la iglesia va a ser perseguida con una persecución mayor que la del Imperio Romano. Entonces, si alguien va a sufrir realmente, y no una muerte sencilla, sino una muerte dolorosa, una tortura, va a ser la iglesia. Eso es su propósito en los últimos tiempos. Bueno, y como muestra un botón, volvemos a Cristo, el precursor de la cristiandad, el primogénito de entre todos los hermanos. Él va a ser el primero. Y cómo la padeció, aunque no fue a través de desastres naturales, pero sí fue parte del juicio, vamos a decir, de Dios contra el pecado, causando una muerte pues muy sanguinaria, muy insensible en contra de Cristo, ¿no? Y así mismo vemos a toda la iglesia de Cristo. Mencionaste las muertes de los apóstoles, pero ¿y qué de aquellos cristianos que sus hijos eran devorados por leones? Y el pueblo de Roma pues se reía, era su diversión ver. Era un circo. Era un circo, y yo digo, pues, wow, yo no me complacería, no me estaría a gusto ver como un león está atacando a otro ser humano. No me cabe a mí en mi comprensión cómo podría yo gozarme en medio de esa condición, como tampoco me gozo por los desastres naturales y todos los estragos que causa el viento en algunos casos. Nosotros aquí padecemos mucho por la zona de tormentas de agua, pero hay otras zonas donde hay tormentas de arena. Tormentas de arena que también causan muertes. Claro. Y fíjese, una lectura posible derivada a esto, ya hemos dicho que el propósito pues descansa en la propia soberanía de Dios, pero es válido también hacer una lectura de autorreflexión, de autoanálisis, ver los municipios. Y esto no es no quiero dar a entender que sea ese es el objetivo o fue el propósito de Dios, no. Pero vamos a analizar solamente dos escenarios, ¿no? El de Veracruz. Mi papá es de Veracruz, por cierto, conozco un poco la cultura, ¿no? Y el otro municipio que hace poco también tuvo un desastre natural de esa magnitud, pues fue Acapulco. Aquí solamente quiero hacer un señalamiento. Y otra vez quiero reiterar para que no se malinterprete, no es a través de a la luz de la Escritura, no precisamente es por eso, pero sí hay un cierto, vamos a decirlo así, una cierta corrupción, porque si hay algo que Dios es muy exigente, no es esto me impresiona y hasta me da temor, no es tanto la injusticia, sino muchos de lo que vemos en la Escritura es el enojo del Señor es de aquellos que proclaman la justicia pero permiten la injusticia. Y esta es una lección para la iglesia. Aquí las aracardanenses, si tú eres cristiano y tú te congregas en una iglesia y eres de los que
no estamos en el barco de la evangelización, de llevar la luz del evangelio a los diferentes rincones de Lázaro Cárdenas, donde sabes que hay injusticia, ¿no? Porque Acapulco esto no es digamos, un secreto, o es un secreto a voces. Más bien. Es un secreto a voces donde existe, o no sé ya, pero hay una larga data de una ¿cómo se le dice de una trata de personas, de blancas? No, y no nada más eso, hermano. Sí. Solo es el trata. Es el crecimiento, pero descomunal o impresionante o sorprendente de la adoración a la muerte. Y en Veracruz, no sé si sepa, pero también también está el texto. No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Claro, todo tiene un propósito, hablábamos de eso. Y quisiera nada más terminar con esto, hermano. Esto es una exhortación para mí y para los que me escuchan y para las autoridades también. Esto no los exime. Las autoridades de este municipio y de todos los municipios tienen responsabilidad, y muchos de esos que saben qué es lo bueno y qué es lo malo, también tienen que tener por lo menos a consideración que hay un Dios vivo y que esa situación nos puede pasar, o sea, nosotros de la misma o peor forma. Entonces, si es una llamada de atención o una exhortación para reconsiderar al Dios de la vida, para reconsiderarlo. Y si vemos los mandamientos, que pues yo creo que los radioescuchas aquí presentes y los que nos vayan a ver a futuro en las redes sociales, a través de este podcast, bueno, conocemos los mandamientos. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de lo que hay arriba del cielo, abajo del sol, ni abajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo, y la razón ahí está, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¡Wow! Desde la tercera hasta los tataranietos, por aquellos que me aborrecen. Pero hago hasta 1000 generaciones misericordias por aquellos que me aman. O sea, Dios no esconde esa condición. Él condiciona a la humanidad a través de sus mandamientos, que los obedezcas o no. Eso ya no es responsabilidad de Dios. De hecho, Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os pongo delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elige. Y todavía sugiere Dios: elige a Dios, amándolo a Él, porque Él es vida para ti. Y ahí está, ¿no? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Dios genera vida. Pero mira, la sociedad, tanto en Acapulco como decíamos en Veracruz, y no queremos llegar a un punto de enjuiciarlo. Claro. No es el punto aquí. Es vislumbrar qué se ve en los desastres naturales. ¿Dónde está Dios? Uh-huh. La sociedad se pregunta: ¿y dónde está Dios? Pues Dios está ahí. Y ahora le preguntaríamos a la sociedad: ¿y de qué manera seguimos a Dios? ¿De qué manera le obedecemos? Mira, no tarda, en unos días más estará la fiesta en grande a la adoración a la muerte. Y ya la maquillan. Le ponen ahora, la nombran la Niña Blanca. Otros la llaman la Catrina. Pero sorprendente es cómo hay iglesias ahora en día, oye, hay edificios donde se adora abiertamente a la muerte. Tremendo, no nada más en Acapulco, en México, aquí, ahí en la orilla tenemos aquí cómo hacen una misa ahí, no sé cómo le llaman, no sé cómo decirle, un culto. Ahora lo van a hacer en estos días y se junta de gente de una manera bárbara. Yo me recuerdo hace 2 años que fue, no, hace como 3 años, 4 años, fue la última vez que yo trabajé de noche, a 10 horas de la noche en el taxi. Y me acuerdo que había mucho tráfico, como eso de las 11:30, 12 de la noche, un fin de semana. Bueno, y ahora que vi mucha gente, y bueno, pues ¿qué son las 2 de la tarde o qué? No, me fui abriendo camino, pues llevaba un servicio. Allá adelante llevaban una camioneta con
una estatua de bulto, de la muerte. Una tipo procesión. Pero mira, vieras qué tremenda, qué larga, y los mariachis, y oye, una adoración abierta. Dime si eso no es una traición a Dios, claro, al Creador, al que nos hizo, y el juicio de Dios, ahí está, no hoy, desde siempre, lo vemos en el diluvio. Estaban en casamiento, embriagándose, matándose, robándose, y había ya homosexualismo desde aquel tiempo, había lesbianismo, y hoy ¿cómo estamos? La tierra ya ha sufrido tiempos tan bárbaros, tan desastrosos, propiciados por la humanidad, y viene el diluvio como un juicio de Dios. ¿Acaso Dios no usó ahí el diluvio? ¿Y quién tiene la condición de estar al lado de él como para decirle, ¿y por qué lo hiciste? No tenemos esa condición moral de poderle reclamar a Dios. Él usó el diluvio, usó 40 días de lluvia con sus noches. Y ahora sí, ¿y cómo le decían a Noé? Loco, estás loco, Noé, porque Noé se tardó no sé cuántos años haciendo esa arca, porque era de grandes dimensiones, y los animalitos llegaron solitos ahí y fueron rescatados. Pero el diluvio se dejó venir como un juicio de Dios, porque Dios es cierto que es amor, y yo lo digo desde aquí, es amor porque es su naturaleza, pero es juicio, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que va a juzgar a vivos y a muertos. Nos va a juzgar a todos, lo creamos o no, lo aceptemos o no, está en su palabra, y su palabra, todo lo que está escrito, todo se ha hecho a la medida como Él lo dicho. Las profecías y todo lo que es aquí se ha cumplido en tiempo y forma en que Dios lo determina. Fíjese, hermano, que hace unas semanas atrás estaban en un convivio, una conversación con unos amigos. Tengo la filosofía de que si vamos a un convivio hay que tener conversaciones trascendentes, o sea, que sean conversaciones sustanciales, ¿no? Claro. Y me hicieron una pregunta, ¿no? Lo que le mando saludos, y me está viendo a mi amigo Carlos y a mi amigo Pepe. Me dijeron, oye, ¿cómo ves tú? Y eso por eso lo dejé un poquito digamos al final. Me dijeron, ¿cómo ves o cómo lo interpretas tú el hecho de que Dios haya mandado desastres naturales a Egipto? Y bueno, lo primero que se ve en la narrativa en el Éxodo es pues que el faraón había sido había endurecido su corazón para no dejar ir al pueblo hebreo, ¿no? Y Dios mismo se lo endureció, y Él no nos lo oculta. Y en Romanos 9 vemos de hecho una alusión a eso, ¿no? Pero hay una pregunta que me hizo, porque él iba a un punto, ¿no? Y me dijo, ¿y los niños? En esa escena, ¿no? Que nos muestra la Biblia sobre el ángel de la muerte, y que los hebreos pusieron una marca, ¿no? Del sacrificio de un cordero, y pasó por alto la muerte, ¿no? Es prácticamente la síntesis de la historia. Y aquí voy a decir esto porque lo quería dejar al último. Ciertamente, a la luz de la Biblia podemos ver que los niños, como dijo el mismo Jesús, pues de ellos son el reino de los cielos, ¿no? O sea, ya ellos tienen, en cierta manera, tienen una accesibilidad a Dios por las cuestiones de que su razonamiento no está todavía desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Su conciencia todavía. Entonces podemos decir, ¿no? De que, bueno, uno va a decir sí, pero aún así son niños, y sí. Pero yo por eso siempre, y eso es lo que les dije, nosotros no somos judíos o hebreos, somos cristianos. Y estas catástrofes, estos desastres naturales lo tenemos que ver a la luz de la persona de Jesús. Si el Padre no, evitó, socavó o soslayó. Ahí se cumple lo del mandamiento: yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿no? Y el punto que yo quiero señalar, hermano, es de que si Dios no se privó de castigar a su hijo en la cruz, a ver, ese es el punto. Por eso yo digo, si nosotros damos la lectura, ya estamos dando ahorita, digamos, vamos a ponerlo de manera esquemática, ¿no? La ley. Pero cuando surge Jesucristo, y que se debe de ver los hechos
del Antiguo Testamento, la luz de la persona de Jesús, decimos, oye, si Él que fue santo, que fue puramente santo y que no tuvo una mancha en su vida, que era el Hijo de Dios y no escatimó, como dice la propia... el ser igual a Dios. Incluso en esa condición, ¿no? Porque hacía la voluntad del Padre, aunque era siervo, hacía lo que le agradaba al Padre, y el Padre, pues bueno, lo llevó al matadero. Entonces, yo me pregunto, no, entonces no somos tan, ¿cómo es el término? No somos tan... tan insuficientes, porque si dio a su Hijo Jesucristo es porque tenemos cierto valor a la luz de Cristo. Amén. Entonces esa es la cuestión. Si nosotros vemos el hecho tanto del Éxodo, como la historia de Job, como la historia de David, como la historia de Ruth, como la historia de todos los personajes bíblicos, de manera aislada y no a la luz de Cristo, claro que sí, no es entendible. Por eso somos cristianos, no judíos, no hebreos. Y la persona y la obra de Jesús es lo que le da luz a esos eventos. Si Dios no escatimó en su propio Hijo, o sea, el amor de Dios es grandísimo para nosotros, y es ahí donde nosotros nos debemos de concentrar. Totalmente, sí, y exaltar a Dios. Sus juicios son hermosos y son divinos, dolorosos para el ser humano. Pero mira, Dios dice, si tu ojo te es motivo de pecar, sácatelo. Mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Si tu mano te es motivo de pecar, córtatela. Así, literal, no dice, así dice literal, nada más no dice que lo hagas literal. Lo que yo digo es esto. A Dios le ocupa tu cuerpo o tu alma. A Dios le ocupa tu alma, porque Dios en Cristo, y de hecho dice... Podemos ponerlo así, le importa el cuerpo, pero más el alma. Totalmente. Y ahora, en la condición de los niños, Jesús dejó muy claro, dejen venir a los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo digo, hermano, y en algunas cosas he pensado así. Yo decía, en una ocasión, un tiempo, yo le decía a mi esposa, ¿cómo? Y van a decir que estoy loco, ¿no? Desde aquí, ¿no? Pero yo le decía a mi esposa, ¿cómo hubiera estado bien que yo hubiera muerto de niño? Porque hubiera tenido el pase directo al reino de los cielos. Ahorita no. Ahorita tengo mi pase para ser juzgado, hermano. No para estar plenamente ya con Dios. Ahí todavía, porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aunque tú digas, oye, yo te prediqué y yo liberé endemoniados en tu nombre, hazte a un lado de mí, hacedor de maldad. ¿Crees que no te conocí? Entonces, esa condición, ¿no?, de que nosotros debemos de estar conscientes de lo que hacemos, pero también tenemos que estar seguros y ciertos que a Dios nosotros no lo podemos juzgar, y tampoco dejar de entender que Dios es amor. Sí, lo digo con sus letras como son, pero también es juicio. A todos nosotros nos gustan sermones donde levántate, Dios está contigo y Dios te ama y Dios te guarda y tú eres como esa águila y días se siente bonito. Dios prometió estar contigo, no te dejará y no te desamparará. Pero qué de esos sermones que casi no se escuchan desde los púlpitos donde dice el hacha está puesta. A ver, donde no se oyen sermones ahí. No, ya la iglesia está en una condición, el oído del hombre quiere ser endulzado, nada más quiere escuchar palabras de ánimo, palabras de aliento, de tú puedes, sí, cierto. Pero, a ver, esos sermones de donde se muestra el juicio de Dios, y por eso Dios deja de ser amor, en ninguna manera. Él es Dios y es soberano, y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y no podemos nosotros condicionarlo, ni reclamarle, hermanos. Pues nadie, yo digo, nosotros no podemos decir, ¿por qué te lo llevaste?
Dios dice, pues porque soy soberano. Y ahí lo vemos en la soberanía. A Jacob, el hermano de Juan, en Hechos 12, cómo es matado a espadas. En cambio, a Pedro lo saca de la cárcel y con todo, y los guardias, que tiene como 20 guardias ahí con las encadenado aparte, un reo de alta peligrosidad, hombre, qué bárbaro, ¿no? Pedro ya en ese tiempo ya no mataba ni una mosca, ya había entendido el propósito de eso en su vida. Bueno, estamos a la vuelta de la esquina, volvemos en un momento más. Gracias. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Concentrarme un poquito en el texto, ¿no? de Jesús en el momento de la cruz, en Mateo capítulo 27, versículo 46. Ese texto le comentaba aquí al hermano, donde yo traté de buscar referencias hace algún tiempo, ¿no? De qué decían algunos teólogos, tanto actuales como o la teología histórica, ¿no? Qué comentarios se daban. Y lo que encontré fue algo que me conmovió y hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿y por qué digo esto? Porque alguno pensará, ay, los desastres o las catástrofes, juicio de Dios, pues qué malo. Pues miren, si alguien padeció un juicio que es realmente aterrador, fue el mismo Jesucristo. Fíjense que dice el 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiero que se detengan aquí. El autor, obviamente, aquí se puede interpretar de que las tinieblas le hace alusión a la oscuridad, a que estaba oscureciendo. Sí, pero creo que hay más por el versículo 46, donde dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí creo que hay una relación entre el desamparo de Dios o el abandono de Dios a Jesús con las tinieblas. Y es que el desamparo o el abandono de Dios, ¿qué es lo que produce? Tinieblas, oscuridad. Entonces considero, y aparte de Romanos se me toca el tema de la propiciación. De hecho, el término de la propiciación era un término cargado de teología, de contenido judío, ¿no? Es decir, que la propiciación era principalmente en que a alguien se le depositaba, Dios depositaba su ira en alguien más, ¿no? Por eso es que dejaban o le imponían las manos al cordero y luego lo dejaban, ¿no? Que se fuera en el desierto y etcétera, ¿no? Porque era como una alusión a que Dios pues descargaba su ira. Y de hecho hemos hablado sobre las antropologías religiosas y hemos visto que ha sido una constante, es cierto, hay un Dios airado. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, nos iba a conformar con un cordero. Es más, nadie tenía, ningún ser humano tenía la suficientemente justicia y la capacidad para poder absorber esa ira de Dios. Entonces, lo que yo puedo ver en el texto, y que le digo, no es algo novedoso, usted pueda googlear en los teólogos a lo largo de la historia sobre el tema de la propiciación. San Anselmo es uno de ellos. Es que se descargó la ira de Dios en Jesucristo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay un verso en Isaías que desde los textos más significativos realmente del sacrificio de Jesús, de la expiación, que es Isaías capítulo 53, verso 10. Fíjense lo que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Algo parece ser como un signo de lo que se consumió en la cruz. Entonces no dice Jehová, es que Jehová fueron los hombres lo que lo llevaron a la cruz, fue el dolor. Incluso voy a decir esto, y con esto no quiero infravalorar el dolor y el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz, en los azotes, pero creo que lo que realmente, de acuerdo al texto de Juan, que lo que hizo
realmente desvanecerse fue que su padre lo haya abandonado, porque donde Dios abandona a alguien hay tinieblas, y por eso pidió: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno puede pensar, y esta es una de las interpretaciones que yo he escuchado, pero no, si lo analizamos detenidamente, no embona. Muchos dicen: es que Jesús estaba sufriendo mucho, y como Jesús sabía que sufría mucho, pues pensó que su padre lo había abandonado. Yo me pregunto, ¿pero por qué puedes pensar en eso? Entonces Pedro, Pablo y Andrés y los demás apóstoles eran más capaces, eran más valientes, que aún en sufrimientos así no dijeron esas palabras, que la tradición, porque muchas de las cosas que se dicen en la tradición es que ellos estaban pues felices. Entonces yo me pregunto, ¿ellos tienen más valentía que Jesús? No, hubo un trasfondo que no padecieron los apóstoles, y el trasfondo fue de que hubo un abandono porque Jehová quiso quebrantarlo. Pero sí es cierto todo eso lo que dices. Y a la manera de una interpretación muy superficial, podemos decir eso que dices, ¿no? Es que Jesús estaba sufriendo, y de hecho él vio su muerte antes. Él tenía esa capacidad y sintió, yo creo, los latigazos. Exacto. Tanto que Marcos dice, y sudaba gotas como de sangre. Imagínate, no solo con qué pasión oró, sino con qué dolor. Todavía no tenía un latigazo, y ya los había sentido. O sea, es otra cosa, ¿no? Nadie hubiera soportado, y eso vemos el juicio de Dios ahí. El juicio no sobre Cristo, sino en Cristo, para enjuiciar al enemigo. Dice la Escritura que Jesús se hizo pecado. Ajá. No, que no pecó, pero se hizo pecado. O sea, eso es donde está el pecado, está la ira de Dios. Es que en él se envolvió el pecado de toda la humanidad. Así es. Todas tus mentiras, ahí estaban las mías. Nuestras perversiones, hermano, la de los que estamos aquí, todas nuestras maldades, la mala intención de nuestro corazón, ahí estaba. Yo no sé en qué latigazo o en qué clavo, pero ahí estaba mi nombre, estaba en su corazón. Ahí estaba Javier, ahí estaba Miguel, ahí estábamos, pero nuestra maldad ahí estaba. Ahí estaba. Sí. No es que él haya pecado, sino el pecado de toda la humanidad estaba puesto en la carne de Jesús. Hermano, imagínate cargar con el peso de esa condición de toda la humanidad. Solo Cristo tenía la autoridad y la capacidad de soportar esa condición. Y de expiar el pecado. Totalmente. Por su eternidad. Expiarlo, eso es lo más hermoso, ¿no? Pero ahí vemos el juicio de Dios. En las catástrofes vemos también juicio de Dios. Y estábamos platicando aquí también, hablando un poquito, ya desviándonos un poquito de la condición del juicio de Dios. Y yo siempre he pensado que a veces llega un corazón X número al cielo, y como que Dios dijo, bueno, pero tú no estabas destinado para morir a los 30 años, mano, ¿por qué estás aquí? Y ya, pues tú estabas preparado para estabas listo para vivir 80, y llegaste 30 años antes, 40, 50 años antes. Bueno, y ve la condición del hombre, de ese ser humano, viviendo en orgías, borracheras, drogadicción, excesos, y ya dice Dios, con razón llegaste antes de tiempo, ¿no? Con razón, te aceleras el proceso de tu muerte. Te lo buscaste. Sí, y lo mismo pasa a veces en los desastres naturales, que era el tema que estábamos tratando, que yo también he visto, y aquí decíamos con el ingeniero en cabina, decíamos, es que, por ejemplo, ahí hay ahorita una colonia que se está formando a orilla del río de aquí del Balsas. Aquí, sí, pasando el puente, antes de pasar el puente. Ahí la colonia se llama la colonia del río, inclusive, creo. Está ahí sobre la autopista, pasando el los puentes Cuates. El doctor Ignacio Chávez. Ok. El puente de doctor Ignacio Chávez. O sea, ya estando en Guerrero. No, en Michoacán. ¿Todavía en Michoacán? De aquí para allá, cuando empieza el puente, ahí exactamente donde empieza el puente, hay una desviación. No sabía que había una colonia, fíjese. Y ahí formaron casas, mano. Oye... No es bueno. No te quieres quemar, pero estás ahí en el fogón. Pues, oye, no te quieres ahogar, pero yo digo, una creciente de ese río, cállate. De verdad. Ya nos pasó acá en Naranjito. Bueno.
Que los carros de hecho se inundaron. Bueno, pues hace un año, que se vendieron los carros porque se llenó de agua. Bueno, llegó hasta casi la primer calle del pueblo de Naranjito, man. Tremendo esa inundación. Oye, ¿qué se espera de los que viven ahí? A la orilla. Y esos son terrenos irregulares, se les conoce. Y vete a Acapulco y ves casas en los cerros, Peñadero, y uno dice, oye, qué valor de hacer. Yo no haría esa casa ahí, ¿eh? O sea, esas condiciones en las que el ser humano, ¿cómo se atreve o sea, por sentido común? Por sentido común yo no voy a hacerme por sentido común muchas cosas, el sentido común nos aleja de muchos peligros. Entonces, pero hay gente que es tan inconsciente que le da igual. Son así soy y qué. Y con tal y gente que tú vas a ver ahí, y digo, pues no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero conozco una persona que tiene casa de material y allá está queriendo, y de hecho eran los que se estaban queriendo apropiar del terreno que está aquí por Walmart, ¿no? Enfrente. De los que custodiaban. Bueno, de eso, esa persona tenía un terreno ahí, pero también tenía allá. Ahorita está allá. Y yo digo, oye, son tierras así, pues, o sea, tienes tu casa segura, ¿qué estás buscándole ahí? Son tierras aparte frágiles, como dicen, ¿no? Muy, están expuestos, hermanos. Si todos aquí estamos expuestos por la condición de la presa, pues estamos expuestos toda la sociedad. De hecho, creo que hasta en la Tariacuari, a pesar de que no está cerca ni del mar ni del río, tuvieron que meter mecánica de suelos para poder solidificar. Que sí, pero imagínate, si nada más nosotros aquí tenemos la presa y ya todos estamos expuestos, ¿no? Pero imagínate, sí, los que ya están ahí a la orilla del río, están 10 veces más expuestos que tú y yo. Tenemos presa, cierto. Sí, o sea, y Dios nos guarde de una ruptura de esa presa, porque no. Yo creo que el agua llegaría hasta Arteaga, mano. Lázaro se desaparecería totalmente. Porque son millones y millones de litros de agua qué bárbaro. Si nada más con la simple lluvia del año pasado, ¿hasta dónde llegó el agua Naranjito? Ahora imagínate un desbordamiento de esa magnitud. No, que Dios nos guarde de esa condición. Pero sí es cierto, o sea, no te vayas a vivir a una zona frágil, porque tú eres frágil. Tú como ser humano eres frágil y te vas a exponer a vivir en una condición. Pues ahí yo desde aquí hago una invitación a toda la sociedad. No nos arriesguemos, no nos pongamos, ahora sí que como dicen ahí, de apechito, ¿verdad? O sea, es cierto que cuando te va a tocar, dicen por ahí, aunque te hagas a un lado, y cuando no, aunque te quites. Entonces, o al revés, algo así, ¿no? Y por ahí así dice el dicho. Ya andamos, ahora andamos de moda con los dichos. Entonces, yo invito a la sociedad que tengamos cuidado. Ahora, es cierto que esa condición o esa falta de sentido común de que el ser humano va y se pone en zonas de riesgo, pues bueno, ya cada quien. Pero también vemos que el juicio de Dios se mueve a través de los desastres naturales. Y el juicio de Dios sobre la sociedad es más por la desobediencia, no aún yo creo que por la traición directa a Dios, hacerse dioses ajenos, donde están adorando abiertamente ahora, oye, pues ya al diablo, pues directamente, mano. Se quitó el ocultismo, ya no hay ocultismo. Hace años era ocultismo, había una condición que no se veía mal, pero atrás de eso era una maldad sobre maldad y más maldad. Ahora ya no hay eso, ya se desapareció. Ahora ir a consultar a los brujos y todo eso es una práctica normal. No, y ya eso es como fumar la marihuana. Digo, tú estás joven, pero aquí el ingeniero y yo que tenemos 40 y más, podemos recordar que hace muchísimos años, oye, aquel que se fumaba un cigarro de marihuana andaba escondiéndose que nadie lo viera. Ahora ya no. Ahora tú vas por la calle a las 2 de la tarde y en la calle ahí están forjando su cigarro. Ya se acabó esa condición de que no te vean, ¿no? Ya está permitido. Y ahora vas a casas de personas, y a veces que personas que conocemos, y tienen un cuartito
y te presumen, mira, y tienen un altar a la muerte. En los carros, mensajes alusivos a la muerte. Y pues se acabó eso de que culturalmente ya se hizo una fiesta directa. Una adoración, una adoración abierta. Se acabó el ocultismo, hermano. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Que Dios reaccione cómo? Sí, Él es amor, pero es juicio también. No nos quedemos con la parte del amor, sino también con su juicio. Porque entonces, pues que Dios nos agarre, como dicen por ahí, confesados, ¿no? Y que este problema moral no es precisamente algo del bajo mundo, porque antes se asociaba mucho el culto a la Santa Muerte, a otros espíritus, ¿no? Con la cuestión de una marginalidad, ¿no? Más bien era al revés, ¿no? Perdón. Yo creo que antes esa condición de los masones y esas condiciones estaba como para la gente de la alta alcurnia, ¿no? Pero igual yo me refería a lo de la Santa Muerte, yo lo veía un poco más asociado a las criminales lumpen, ¿no? A las criminales bajas, a los barrios. Pero ahora vemos que gente incluso culta, ¿no? Que tiene esta inclinación a percibir a la muerte como si fuera algo verdaderamente especial. Y de hecho, a ver, y esto, qué bueno que toca ese tema por una razón bien importante. Yo he escuchado y a veces hasta pues tengo ganas como de seguir hablando sobre ese tema, porque he escuchado hasta cierto temor. El decir, hey, no hables mal de la Santa Muerte porque no te puede pasar. Oye, pero si tú también dices que crees en Jesús y tú sabes que Jesús es la vida, o sea, no hay ninguna relación entre la vida y la muerte. Entonces, creo que ya se está también instaurando, se está fundamentando un cierto temor a una figura que representa lo opuesto a la luz, que representa lo opuesto a la vida. Entonces, sí creo que, a ver, y ahí va el punto del principio que le comentaba, hermano, que la iglesia o los cristianos tenemos también una responsabilidad de ir a evangelizar a los rincones de nuestro municipio, para que a través del evangelio pues venga la luz, venga lo que el Señor mismo hizo, el Señor mismo dice, ¿no? Que a sazonar la tierra. Entonces, sí es responsabilidad también de la iglesia. O sea, si hay un radioescucha que va a una iglesia, a una congregación cristiana, le voy a dar esta recomendación. Usted y yo también somos parte del problema si se está proliferando esto. Sí. ¿Por qué? Totalmente. Por nuestra permisibilidad, por nuestra apatía y por nuestra ausencia. Porque aquí no hago alusión para nada. Yo siempre he sido una persona de respeto a las creencias. Tampoco no somos personas hostigantes. Pero en la cuestión pública, porque el espacio público, por eso es público, porque hay una accesibilidad para todos. Y en ese espacio público es donde nosotros los cristianos debemos estar. Espacios públicos me refiero a las radios comunitarias, a las plazas, a las calles, a todo lo que tenga que ver con ese espacio público. Hay una responsabilidad nuestra y es una exhortación que yo me hago y que les hago a ustedes, porque cuando pasan estas catástrofes, dices, ay, la iglesia, es que también nosotros, ¿cómo nos pasó esto? Si nosotros todos los domingos vamos a la iglesia, pues no llevas la luz a esas personas, no llevamos la luz. Totalmente, sí, somos parte del problema, porque si nosotros somos llamados una nación santa de real sacerdocio, tenemos que entender que sacerdote viene de la palabra pontífice, que es de latín, y que es un puente. Es un puente que debe de unir al mundo perdido con Dios, y yo soy ese puente. Cristo es el sumo sacerdote, Él es el puente mayor, Él es el que viene a unirnos con Dios, y nosotros como esa nación de real sacerdocio tenemos que vivir el sacerdocio. Hermano, a mí me llama la atención la apatía de la iglesia, el conformismo y la indiferencia de la iglesia. Y aquí yo le hablo a la sociedad también, pero más a la iglesia de Cristo. Aquellos que decimos seguir a Cristo y que como iglesia pudiéramos decir que la definición es un grupo de pecadores arrepentidos, bautizados con las condiciones bíblicas, comprometidos a predicar a Cristo hasta su segunda venida, ¿no? Porque de hecho, cuando tomamos la cena del Señor,
es para eso, para recordar la muerte, el sacrificio de Jesús y que lo prediquemos a Él. Y la iglesia hoy, la iglesia lazarocardenenses de Cristo, está sumida en una apatía. No, ya no hay esos hombres que trastornan el mundo, más bien el mundo está trastornando a la iglesia. Ya se está acabando esa pasión por el amor a Dios, ya no hay un compromiso. Y yo exhorto desde aquí a la iglesia a que nos levantemos comprometidos con Cristo. No tengamos miedo, porque Dios es el que está con nosotros. Y que nos digan que la muerte nos puede... No, yo Cristo es más poderoso. Cristo es más fuerte y su sangre me protege y me cubre. Y lo que me vaya a pasar es porque Dios así lo determina. Él es su soberano, es el soberano Señor de mi vida. Entonces, yo no por eso voy a andar expuesto. Pero sí, también tenemos que hablar. Desde aquí tenemos que hablar del aborto, desde aquí tenemos que hablar de los genocidios, desde aquí tenemos que hablar de la adoración equivocada a dioses que no existen, porque la muerte es adorada, pero la muerte va a hacer sufrir al ser humano, porque cuando su ser querido esté en una condición de jugándosela entre la vida y la muerte, ahí es cuando se acuerdan de Dios, ni siquiera de la muerte se acuerdan. Jesús es la muerte, pero es la muerte de la muerte. Eso sí, y la muerte va a ser encadenada, y la muerte dice la Escritura, y estaría bueno preparar un tema para darlo ahora ya en las próximas semanas, pero la muerte, hermano, la muerte va a ser atada y es enemiga de Dios, dice Corintios. Entonces, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Espíritu Santo dando estas palabras en el corazón y en la mano de Pablo para decir: Cristo es mayor, es más grande. Si me preguntan, ¿crees en la muerte? Sí, creo en la muerte de Jesucristo, que le da muerte a la muerte. Ese concepto, a mí la verdad es una de las cuestiones que más me impresiona, hermano. Es paradójico. Sí. Es sumamente paradójico, pero le da el clavo. A ver, escuchas, y creo que con esto me voy a despedir para darle el tiempo al hermano. Mi conclusión es: si hay algo que el humano ha sufrido, en última instancia es la muerte. Les voy a decir por esto. Si no existiese la muerte, una catástrofe no tendría el mismo efecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. O sea, sí. La catástrofe se mide a través de la muerte, ¿no? Incluso el mismo sufrimiento. Uno pudiera decir, bueno, una persona sufre pero no muere. Bueno, no está tan mal. Yo creo que todos, los cultos y los no cultos, sabemos que la muerte es el oprobio del pueblo. Es la bota sobre nuestras cabezas. Entonces, una catástrofe siempre se mide a la luz de la muerte. Totalmente. Y entonces, el mensaje del Evangelio es ver tanto la muerte como la catástrofe a la luz de Jesucristo. Porque Jesucristo es la muerte de la muerte. Y Él se pronunció y vivirá eternamente. Él es la vida. Y no hay otra cosa que, digamos, esto es otra cuestión no filosófica, es cuestión bíblica. Pero si hay alguien que puede matar a la muerte, es la vida. Hermano. Sí, pues tocamos un tema así un poco difícil de explicar, porque es muy complicado que el ser humano pueda comprender los juicios de Dios. Es más fácil juzgar a Dios, reclamarle a Dios, que entender sus juicios, ¿verdad? Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá vivo, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina esta parte del texto haciendo una pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo sí lo creo, verdaderamente yo sí lo creo. Lo tengo incrustado en mi alma, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Entonces, ¿van a venir juicios de Dios? Sí, van a venir. ¿Van a venir desastres naturales? Sí, también van a venir. Un día me visitará la muerte, pero ya no va a poderse llevar mi alma, nada más mi cuerpo se quedará
expuesto a volverse polvo, porque del polvo fui tomado y al polvo he de regresar. Y yo no voy a estar como Eclesiastés, que dice, desnudo del vientre de mi madre vine, y así mismo no, yo me voy con la fe de Cristo. Yo me voy de esta tierra con la esperanza de ver a mi Padre Celestial. Y aquí es un punto importante que quiero invitar a toda la sociedad. No le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a los desastres naturales. Acércate a Dios, busca a Dios, sigue a Dios, pero conócelo a Él de manera personal. No lo que te diga yo desde aquí, no lo que te diga alguien desde un púlpito. No, eso no tiene sentido. Lo que tú veas la Biblia y lo que te haga entender Dios, acércate a Dios a través de su Santo Espíritu, acércate a Dios a través de su palabra, pero no dejes de acercarte a Dios a través de Cristo. Y que Cristo, Él es la resurrección y la vida, y Él te dará vida, pero vida abundante, dice el Señor. Amén. Y hermano, quiero que me ayude el ingeniero en cabina para ver los comentarios. Ahorita ya casi nos vamos, pero sí, quiero hacer esa invitación para interactuar rápidamente, ¿no? Y darles las gracias porque nosotros... Saludos. Dice Daniel Aguilar, hola, saludos para todos ustedes. Daniel, Dios te bendiga. Jimmy Martínez dice, ¿cuál será el límite de la incredulidad hacia Dios? ¿Sería en lo moral o en el rechazo a su esencia? Pues yo creo que el rechazo a su esencia, o sea, a su persona, ¿no? Porque uno puede ser, a la luz de los hombres, moralmente bueno, pero en realidad rechazar a Dios. Incrédulos en pocas palabras. Moralmente. Entonces sí, Jimmy, ahí está. Creo que es el último, hermano. Ok, es el último. Pues ahí está. Quise... ¿Y qué dice la Biblia, no? Y esta es la condenación. Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre, y ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahí está, o sea, es en la persona. Juan 3:18. Está en la persona y no en nuestras buenas obras. Pues bueno, radioescuchas, ha sido un verdadero placer. Mi nombre es Miguel y a nombre del titular del programa, el pastor Julián Covarrubias, les bendigo en el nombre de Jesús y gracias por escucharnos. Y primero Dios, nos vemos en la próxima semana, hermano. El Cristo que vive en mí, que bendiga el Cristo que vive en ti. Ahí está, escuchas. Bendiciones y hasta pronto.